a todos por acompañarnos en esta nueva Ciudad de México. Digo nueva porque justo es un tema del que hoy nos está aquí convocando. Y bueno, pues vamos a iniciar hoy con Rostros de la Trata y Temas Sociales. Yo soy Mónica Ochoa, nos acompaña Donay Martínez en los controles y aquí en la mesa Pilar Berrios. Gracias, Pili, por acompañarnos. Buen día, muchas gracias, Moni, por invitarme y sobre todo a hablar de este tema que creo que es relevante poder discutir sobre él. Por supuesto, claro que sí. Pili, vamos a platicar de toda tu trayectoria que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Y bueno, vamos a iniciar. Pili es doctora en Sociología y maestra en Políticas Públicas por la UAM. Es docente e investigadora desde el 2002, autora de numerosos libros y revistas por la UAM. Sus principales líneas de trabajo es la participación ciudadana, la democracia, políticas públicas y los derechos, los DESCA. Y bueno, entre otros muchos trabajos como coordinadora de proyectos sociales, directora de Convergencia de Organismos Civiles, AC. Y bueno, ¿qué mejor, Pili, para hablarnos de este tema tan importante que nos interesa tanto a todas las ciudadanas y ciudadanos, que es la reforma política del Distrito Federal rumbo al proceso constituyente de la Ciudad de México? Y es que, como muchas y muchos se habrán dado cuenta, hay anuncios por toda la ciudad, Pili, ¿no? Que le dan una despedida al Distrito Federal y dicen en grandes pues pósters enormes que dicen adiós DF, bienvenida Ciudad de México, ¿no? Esto que nos hace pensar que hay nuevos cambios de horario o que la administración ha cambiado, la administración política de la ciudad. O sea, no aclara, ¿no? ¿A qué se refiere? Estos anuncios, ¿qué significa esta despedida, este cambio? En realidad se acaban las problemáticas para la ciudad con esta nueva denominación. Realmente hay mucho que aclararnos, ¿no? Y qué mejor, Pili, que nos acompañes para hablar de todo este proceso que ya escuchamos por ahí, también por la radio, que nos invitan a próximas elecciones y que bueno, que nos están diciendo que ya cambió la cosa aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tanto va a cambiar? Y cómo y desde cuándo se inició esto que no nos avisaron, pero platícanos, Pili, de qué estamos hablando cuando decimos que es una reforma política del antiguo Distrito Federal rumbo a la Constitución de la nueva Ciudad de México. Platícanos, sí, por favor, qué antecedentes tenemos. Pues voy a tratar de ser breve, aunque esto tiene sus antecedentes históricos. Hay que ubicar que desde los años 30 y hasta el 2000, ¿no? Pues nuestro país fue gobernado por un solo partido, pero esto implicaba también otra figura importante, ¿no? El presidencialismo. Entonces, nuestro sistema político estaba caracterizado por una figura muy fuerte presidencial, por un partido único en el poder, ¿no? Y con mucho control de las organizaciones sindicales, campesinas, ¿no? Corporativismo. Y bueno, dentro de esa lógica el Distrito Federal tenía su razón de ser porque era como el territorio que gobernaba el presidente de la República. Aquí estaban depositados los poderes federales y por muchos años se decía que no podía haber modificaciones porque no se podía definir esa relación entre poderes diversos. Ahí hay que ubicar que en la capital, ¿no? Hubo momentos históricos en donde pasaba a otro estado, ¿no? En Veracruz de manera muy efímera, pero digamos ya en el Estado moderno mexicano así había sido. Y entonces, a pesar de que en el Distrito Federal se encuentra la población con mayores niveles de educación,
una serie de subsidios que otras entidades no tienen, por ejemplo, al transporte, al agua, etcétera. En términos de derechos políticos, estábamos disminuidos, ¿no? ¿Por qué? Porque como era el feudo del presidente, aquí en el Distrito Federal no había elecciones para poder elegir un gobernador o para tener un congreso. Esto hasta de manera muy reciente y con la transición democrática, no hay que perder de vista, yo diría, varios sucesos importantes. El primero de ellos, los sismos del 85, ¿no? Parteaguas en la cuestión social. Sí, porque ahí, digamos, la ciudadanía rebasó la capacidad de un gobierno aletargado y de manera espontánea sale, se apropia de la ciudad, resuelve la situación y hasta muchas horas después el gobierno toma el control, ¿no? Ahí, digamos, pero no solo fue en el momento de la emergencia, sino después vinieron programas para la reconstrucción, programas de vivienda social, participación en estos, etcétera. Entonces, el sismo del 85 pudo visibilizar esa red, ¿no? Ese tejido social que en el Distrito Federal existía, a pesar de que los derechos políticos, los derechos sociales, pues no estaban totalmente reconocidos como tal, no estaban, digamos, fundamentados. Otro momento que yo diría también importante es el 88, ¿no? La transición democrática en mucho se viven en esas grandes movilizaciones que se dan en la capital, ¿no? Eso era lo tradicional, venir siempre al Distrito Federal a manifestar la inconformidad y a que se dieran respuestas, ¿no? Entonces, en esa lógica, siempre había una población como subsumida a la dinámica federal. Lo importante aquí era discutir sobre aquellas decisiones que afectaban a todo el país y no sobre lo que nos estaba afectado de manera directa. Y bueno, no me voy a alargar en esta reconstrucción histórica, pero sí, fíjate, por ejemplo, en 1993, la ciudadanía, ubicando este proceso de transición democrática, decide hacer un plebiscito, ¿no? Y en aquel momento lo que se preguntó era que si la Ciudad de México deberíamos de tener elecciones, si deberíamos de tener una constitución. Y a pesar de las respuestas positivas para eso, el régimen solo tuvo apertura para decir, muy bien, vamos a elegir jefe de gobierno, vamos a elegir jefes delegacionales y vamos a transformar la Asamblea de Representantes en Asamblea Legislativa. Todavía poniéndonos en un segundo lugar en relación con las entidades, porque, por ejemplo, ese jefe de gobierno, aunque lo elegíamos, el presidente de la República lo podía destituir, ¿no? Como de alguna manera ocurrió cuando Marcelo Ebrard era secretario de Seguridad, ¿no? Ahí hubo intervención. Sí. Otras restricciones tienen que ver con el endeudamiento, ¿no? Otras restricciones tienen que ver con los programas federales, ¿no? Que llegan también a la ciudad. Entonces, esta situación excepcional del Distrito Federal fue un tema que estuvo siempre presente en la clase política y en las organizaciones civiles, ¿no? Porque, insisto, aunque hay un alto nivel educativo en la Ciudad de México, los derechos políticos y los derechos civiles de la población pues no estaban totalmente reconocidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el 2012, en este paquete de reformas que presenta Peña Nieto, ¿no? Junto con los partidos políticos, dentro de los 100 acuerdos aparecía el de la reforma política. Entonces eso hizo que diversas organizaciones pues recuperáramos todo ese trabajo que venía dándose, porque se dio el plebiscito en el 93, se dieron las elecciones, la reforma en el 96, elecciones en el 97, y hemos estado trabajando constantemente en términos de ampliar los derechos. En la Ciudad de México hoy día, por ejemplo, hay más de 60 leyes que tienen que ver con derechos sociales,
¿no? Aquí, Fíjate. por ejemplo... ¿Y que se aplican? ¿Cuántas de ellas? Bueno, no me la pongas difícil, por favor. Sí, ¿verdad? Es incógnita. Pero, por ejemplo, avances importantísimos. La Ley de Desarrollo Social, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, tuvo, digamos, su primicia en la Ciudad de México. Aquí se reconocieron ya derechos sexuales y reproductivos, derechos de la diversidad. Entonces, a pesar de las restricciones, la ciudadanía hemos tratado de empujar en aras de tener un marco que dé garantías, ¿no?, a diversos derechos. Entonces, cuando se abre esta ventana para lo de la reforma política, pues empezamos a trabajar de tal manera que en diciembre del 2013 un grupo de senadores pluripartidistas, ¿no?, presentaron una iniciativa en donde ya las organizaciones planteábamos, yo diría, 3 aspectos fundamentales. Que el proceso constituyente en la Ciudad de México tenía que ser ciudadano, emerger de abajo hacia arriba. La otra, que en todo el proceso deberíamos de participar, desde la conformación de la Asamblea Constituyente hasta un referéndum una vez que esté el texto. Y una tercera cuestión, de que todos los derechos ya reconocidos no pueden tener marcha atrás, sino que tiene que haber algo progresivo, ¿no? Muy bien, Pili. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Antes les vamos a recordar todas las formas de contacto para que hagan sus preguntas y aprovechen mucho que aquí está Pili, que nos puede traducir con peras y manzanas todo este proceso de la ciudad que nos interesa a todas y a todos. Y bueno, escríbanos a @acústica_radio, a Rostros de la Trata, por supuesto, en www.acusticaradio.com.mx y todas sus conexiones a las redes y a los otros espacios, por ejemplo, @planetchaos con CIWS, también otro espacio que estamos ahí al tanto para responderles todas las dudas que tengan respecto a qué significa este proceso en la vida cotidiana para las ciudadanas y los ciudadanos. Regresamos en un minutito, gracias. ¿Quién rápido se fue? ¿No? Sí, de vuelta con el tema de todas y todos en la ciudad, un tema de relevancia e importancia, que es la reforma política del Distrito Federal rumbo al proceso constituyente de la Ciudad de México. Y bueno, Pili nos está ayudando aquí a entenderlo con peras y manzanas, porque comentamos que parece que hace mucha más falta de información, ¿no?, de algunos medios electrónicos, del proceso mismo. Es un proceso que no es para menos, ¿no? O sea, yo creo que el documento y el acuerdo que realmente nos va a regir, que nos va a poder respaldar, ¿no? Lo comentábamos hace rato, donde nos vamos a amparar, donde van a tener pues yo estoy pensando en todos los grupos de poder que también van a tener la posibilidad de decidir, ¿no? Y también van a poder, o los ciudadanos, de ampararnos, ¿no? Es un documento relevante donde ya vimos y escuchábamos que muchos actores también quieren participar por dejar su huella, pero ya también nos explicaste que bueno, como va a estar conformado y que tendría, a mi parecer, por lo comentado, tendría que tener mucha más participación de los grupos, ¿no? Estos porcentajes que nos decías, más participación de grupos ciudadanos, definitivamente, ¿no? Y bueno, Billy, nos quedamos en el contenido. ¿Cuáles son estas temáticas? ¿Cuáles son estas estos problemas que se van a atender, ¿no? Si el transporte, si el agua, si la recuperación de espacios públicos, las demarcaciones, que ya no van a ser delegaciones, sino alcaldías, ¿no? Como los municipios. Platícanos, de favor, cuáles serían estas grandes temáticas que atender en esta Constitución.
Sí, pues cada tema va a implicar un debate fuerte, ¿no? Los técnicos, o sea, los juristas hoy día dicen que debiera ser una constitución breve y no esas constituciones así amplias, ¿no? Que Sartori dice que parecen directorios telefónicos. Pero ahí debemos de tener cuidado también, que en esa brevedad no se vayan aspectos fundamentales, como cuáles. Digamos, en primer lugar, yo vería, debe de quedar claro el papel, el rol del Estado como garante de los derechos humanos. Es decir, no dejarle al mercado, no dejarle a la iniciativa privada el campo abierto en términos de quién debe de dar la rectoría del desarrollo en la Ciudad de México. Y bajo ese sistema de garantías, digamos, en el caso de la Ciudad de México, ni un paso atrás, es decir, no regresividad. Hemos logrado muchos derechos que deben quedar preservados en la Constitución. Digamos, principalmente lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, matrimonio de personas del mismo sexo, esta cuestión también en materia de vivienda, que ha habido un reconocimiento de la producción social de la vivienda, ¿no? Ha habido cambios en términos de movilidad. Habría que ver cuál de esas medidas resultan las más benéficas, ¿no? Sobre todo porque también han sido en mucho decisiones unilaterales, ¿no? Los cambios que ha habido en el reglamento de tránsito, estas nuevas maneras de ordenar, ¿no? las calles, nuevos semáforos que en algunas ocasiones ayudan, pero que en otras la propia población se ve afectada. Y cuando hablo de transporte, por ejemplo, viene la cuestión de lo metropolitano. O sea, creo que una de las problemáticas a retomar es que hay muchos habitantes, muchos ciudadanos y ciudadanas que vienen de los municipios limítrofes de Morelos, del Estado de México, de Querétaro, de Hidalgo, ¿no? Y en donde sus derechos, el derecho a la movilidad, el derecho a tener ciertos servicios como los médicos, por ejemplo, pues no pueden circunscribirse a decir, pues es que tú solo vienes aquí a trabajar y te regresas a dormir. Claro. Entonces la cuestión de lo metropolitano es uno de los temas centrales, ¿no? Otra de las cuestiones tiene que ver con lo que tú ya mencionabas, de la división de poderes y el régimen político. Las demarcaciones empiezan a tener cada vez un carácter más de municipios, aunque no van a tener esa denominación, se les va a llamar alcaldía, pero va a haber un consejo, que a manera de cabildo va a estar supervisando y controlando las decisiones de él o de la alcaldesa, ¿no? Entonces, eso hace que los espacios de decisión y de decisiones más sustantivas, ahí habría que ver también las atribuciones que hoy día tienen las demarcaciones y habría que ampliarlas, acercándolos más a una dinámica municipal. Se dice que, por ejemplo, quizá es necesario dividir algunas demarcaciones. Recientemente Miguel Ángel Mancera dijo que no, que iban a quedar las 16, pero en términos de presupuestos también, ¿no? Tendría que ver con en todo caso con ese presupuesto que se asigne. Para empezar, al asumir con la reforma política, y bueno, aquí aclaro, a lo mejor desde ahí debía empezar. La reforma no nos da el carácter de Estado 32, nos da el carácter de ciudad capital, autonomía, no soberanía. Aunque bueno, la soberanía recae en el pueblo y esa es la que tenemos que hacer valer. Pero desde el momento en que asume el rasgo de capital, ciudad capital, ya la entidad vamos a recibir un fondo de capitalidad, ¿no? Que nos pone, digamos, al mismo nivel que las entidades que reciben presupuesto a través de las aportaciones federales. Entonces, este fondo de capitalidad
hace que la Ciudad de México entre en esta distribución. Entonces va a haber más recursos, pero el hecho de que haya más recursos no significa que vaya a haber buenas decisiones. Claro, Entonces, pero por ejemplo el caso de Iztapalapa es una de las delegaciones mucho más grandes, ¿no? Y con muchas problemáticas a su vez también, y bueno, con problemas centrales que es el agua y demás, o sea, habría ahí por casos ejemplo, dividirla especiales, ¿no? ayudaría, respetando también las identidades, ¿no? No que no sean divisiones eh, artificiales y que violenten, ¿no? Digamos, tejido, tradición, ¿no? Hasta cuestiones de identidad étnica, cultural, ¿no? Ajá. O sea, habría que considerar. Sí, sí, de eso se trataría. La idea es hacer realmente esos debates, porque el gran riesgo que vemos las organizaciones es que sea la iniciativa de Miguel Ángel Mancera la que en su momento dado llegue a una asamblea con solo representantes partidistas y que, como muchas de las reformas que desgraciadamente se han aprobado en nuestro país, como la energética o la laboral o la educativa, también sea una decisión de la clase política y no una decisión que emerja desde abajo. Ese es el gran riesgo. Por eso es importante involucrarnos en la discusión. Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, dice, vamos a colocar kioscos en cada delegación para que lleguen las propuestas. Yo diría que, mira, más allá de los contenidos específicos, que es importante, el gran mensaje que tenemos que dar a la ciudadanía, como lo dimos en el 85, como lo dimos en el 88 o en el 93, es que no pueden tomar decisiones a nuestras espaldas, ¿sí? Y para eso tenemos también que reivindicar que una vez que esté ese texto, porque la constituyente solo va a poder trabajar de septiembre a enero, o sea, 3 meses, 4 meses, ¿sí? Que este texto que se elabore sea pasado por un referéndum, o sea, que la población digamos si estamos de acuerdo o no. Y eso realmente sería un verdadero proceso constituyente, no una reforma administrativa, no un trámite burocrático, sino realmente esta muestra de que en la Ciudad de México estamos apostándole a una nueva relación gobierno-sociedad. Es que me quedo pensando que primero tienen que informarnos adecuadamente, es decir, el Instituto Nacional Electoral está lanzando sus spots, qué tanto la gente realmente le queda claro lo que es este proceso. Me parece que a ustedes sí que como organizaciones ciudadanas están realmente participando, informando y pues involucrándose con todas las propuestas y los enfoques que son los necesarios, ¿no? Este enfoque de derechos, esta perspectiva de género, pero que no es suficiente, ¿no? Lo que estamos escuchando de algunos medios, que no es suficiente toda esta participación. Pero bueno, ¿qué otras temáticas tendríamos que considerar ahí en esta Constitución, Pili? Bueno, pues mira, está precisamente hoy día el proceso de elaboración. Miguel Ángel Mancera designó a 28 personalidades. En los medios hablan de ellos y ellas como notables. Ellos y ellas se autodenominan como escribidores, algo así, ¿no? Que tienen la tarea de hacer una propuesta de documento. Y entonces ahí hay gente como Miguel Concha, como Enrique Ortiz, Clara Husseinman, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, o sea, gente también de la clase política. O sea, no hay que negar que necesitamos esa relación estrecha entre democracia representativa y democracia participativa, pero en vinculación, no la una sobre la otra. Entonces, dentro de los contenidos, por ejemplo, tiene que ver con los organismos autónomos.
La propia reforma constriñe y plantea que solo podrá haber aquellos órganos autónomos que están reconocidos en la Constitución federal. Pero habría que ver, por ejemplo, la necesidad de revisar sus atribuciones, de revisar quizá la generación de algunos otros órganos, ¿no? Por ejemplo, viendo la experiencia de Buenos Aires, ahí hay un centro que se encarga de evaluar y a su vez sancionar todo aquello que atente contra la calidad de los servicios públicos. Creo que eso es una oportunidad para que en la Ciudad de México no solo traigan esa cuestión del management, así como de los grandes coordinadores, pero entonces que se abran ventanillas para que la población podamos evaluar y podamos modificar y sancionar cuando los servicios no estén siendo adecuados, ¿no? Que sería como el de transparencia, como el IFAI, que antiguamente no, sería esta su función. Pues digamos, en el caso de transparencia tiene que ver mucho con información, ¿no? Y yo casi lo circunscribiría a internet, ¿no? Porque por ahí se hace la valoración, ¿no? Quizá me equivoco, pero bueno. Hay réplicas si es necesario. No, esto tiene que ver más con los servicios, ¿no? Por ejemplo, obtener un cambio de identidad hoy día en la Ciudad de México, en donde ya es legal, qué tan accesible. Qué tan primero sensibilizados están también los funcionarios públicos y están ejerciendo realmente los programas, ¿no? Están llevando a cabo como se deben los programas de atención. Por ejemplo. Entonces, creo que necesitamos una instancia para ello que no existe, ¿no? Revisar las atribuciones que hoy día tiene la Comisión de Derechos Humanos en aras de quizá dotarla con mayores dientes y transformarla en una defensoría del pueblo. Es algo que apenas estoy ubicando. Hay compañeros míos, compañeras que tienen ya cuestiones mucho más trabajadas, por ejemplo, en materia de desarrollo urbano. Por ejemplo, se dice debe de haber un comité de planeación metropolitana, ¿no? ¿Quién va a estar en ese comité? ¿Solo los grandes empresarios? ¿O va a haber también, digamos, representantes de los municipios aledaños, que vengan también de los grupos sociales, de los grupos civiles, ¿no? De las universidades? Creo que aquí las universidades también hay mucho que decir. Por ejemplo, creemos que uno de los enfoques que debe de retomar la Constitución es el de seguridad humana versus seguridad pública, ¿no? Y que tiene que ver más con garantías de derechos, por ejemplo. Híjole, pues y los tiempos, ¿no? A mí ahorita todo lo que comentas, me preocupan los tiempos, porque están aquí y es junio y luego es septiembre y luego estos 3 meses que comentas de septiembre a enero, que va para ya llevarla a cabo, ¿no? Como tal, o sea, ya estaría definitiva la Constitución en el próximo enero. Lo que se está planteando es que sea promulgada el 5 de febrero, por esto del centenario. Pero sí, los tiempos están muy cortos. Por ejemplo, en este mes ya los partidos tienen que registrar sus listas. Las campañas inician el 18 de abril. Tenemos que exigir que las personas y las campañas tengan que ver con contenidos, con debate, no con personas, ni con corazoncitos o esos mensajes implícitos que no nos están diciendo absolutamente nada, ¿no? El Instituto Electoral debiera de generar un proceso pedagógico. Por ejemplo, en Chile, hoy día Bachelet está encabezando un proceso también de reformas a su Constitución, y a lo que le apostaron desde el Estado mismo es a que eso se convirtiera en todo un proceso pedagógico. Y es lo que tenemos que hacer en la ciudad. O sea, es tanta la velocidad,
es tanta la saturación de información que en la ciudad requerimos no solo espacios como este que, insisto, gracias por invitarme, No, no, al pero contrario, tenemos que multiplicarlo. sí, O sea, que la gente sepa que, mira, en efecto, con la Constitución no va a resolver el hecho de que yo abra mi llave del agua y que en ese momento salga. Pero sí, a partir de la Constitución, se delinea un proceso en donde se ubican responsabilidades del Estado, se ubican, digamos, rutas institucionales por las que debiera transitar el gobierno para así dar respuesta a ese problema del habitante de Iztapalapa que abre la llave y que no aparece nada, ¿no? No, pues sobre todo, Meli, que necesitamos que más gente como tú y como los grupos que están participando nos traduzcan todos estos procesos políticos del que pocos somos informados, ¿no? Y que realmente se nos diga quiénes están involucrados, ¿no? Como ya lo comentaste, qué va a pasar en lo inmediato, en mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Todos estos procesos realmente también, desde cuándo empezó y tiempos de cuándo se van a ejecutar. Y bueno, pues también cómo la vida cotidiana sí repercute, ¿no? Entonces creo que no nada más es un cambio de horario que es el que pensábamos cuando vemos en primera instancia, ¿no? Estos anuncios de adiós DF, bienvenida a Ciudad de México, porque, bueno, los eventos sí fueron mencionados como un parteaguas, ¿no? O sea, eso sí se dice que es un parteaguas y debe serlo, pero ¿de qué manera y cómo la gente lo está viviendo? ¿No? Entonces, pues tú platícanos si estos grupos que están participando ya tienen más, algunas propuestas también, no nada más a los que se les ha pedido, como dices que son los eh, redactores, ¿no? Sino como grupos también están consultando, aparte de los grupos feministas, que otros grupos que realmente son conocidos como grupos vulnerables, que también realmente tienen participación. Las personas, no sé, con alguna discapacidad, algunas personas de la población LGBTI, o cómo están llamando a grupos de organizaciones civiles tal vez, o dónde están ellos ubicados para participar. Sí, pues como te mencionaba, desde hace 3 años hemos estado organizados, articulados en un espacio que hasta ahora solo denominamos red de redes, ¿no? Okay. En donde la gran ventaja que tiene esto es que somos organizaciones sociales y organizaciones civiles. El movimiento urbano popular está muy activo, sindicatos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución en la Ciudad de México tiene, digamos, uno de sus cometidos es regular la relación que tiene el gobierno con sus trabajadores y ahí los sindicatos tienen algo que decir. Entonces nos estamos reunidos en este espacio de red de redes, ¿sí? En donde ahorita estamos, digamos, en una etapa más intensa en aras de que estos planteamientos generales, estos valores, los empecemos a traducir en redacciones específicas para hacerlas llegar en un primer lugar al grupo de redactores, a todas las fuerzas políticas, ¿no? Ahí es un llamado también a no automarginarnos, sino a tratar como de incidir en los espacios que estén abiertos sin sin ingenuidad. O sea, sabemos que los intereses de los partidos políticos, de los grupos empresariales se hacen presentes, pero hay que agotar esas instancias. Hay esfuerzos interesantes, por ejemplo, como de todas y todos somos constituyentes, en donde ahí ya definieron hacer asambleas públicas en todas las delegaciones, ¿no? Y semana tras semana hay un debate. hay un debate. Vamos a tener que tomar temas
específicos, por ejemplo, los derechos de la niñez, ¿no? Esto que tiene que ver, insisto, con los derechos de las mujeres, ¿no? Sexuales y reproductivos. ¿Se consultan o ya se utilizan leyes recientes como esas? Por ejemplo, la ley de niñas, niños y adolescentes, ley contra, bueno, la ley de los derechos humanos, o sea, leyes que se trabajaron recientemente, que están aprobadas, que están trabajadas, están frescas, ¿se integran? Es lo que queremos, por eso el primer requerimiento es que la Constitución tiene que ser progresiva, es decir, reconocer todo lo que ya ha sido aprobado en la Ciudad de México y no empezar de cero, ¿no? Porque por un lado sería desconocer todos los esfuerzos que se han hecho desde 1997 hasta ahora, y por otra parte también es abrir la puerta a que pues grupos conservadores que en su momento no lograron, digamos, avanzar en sus planteamientos, pues que ahora pudieran entrar. Fíjate, ¿no? o sea, sí, eso es ahorita, no lo había visualizado así, pero son recientes, estas leyes son recientes, y pues ese podría ser un riesgo que corrieran estas leyes tan trabajadas, ¿no?, por estos grupos. Y bueno, perdón, Peli, que me esté regresando y insistiendo, ¿no?, en los actores y los procesos, pero bueno, creo que requiere la segunda parte, este programa, que regreses con nosotros para que nos sigas platicando de los procesos y estos tiempos, ¿no?, previo a la elección, que de nuevo informemos a estos procesos, y al final quienes ya están definidos para elegir, ¿no? Y bueno, una última reflexión que nos des de este momento. Pues es un proceso álgido y sí, con muchísimo gusto, ¿eh? Hay que seguir el proceso, o sea, viene la elección, ¿no?, en junio. Yo creo que hay que monitorear las campañas que están proponiendo, etcétera. En septiembre viene la instalación y todo el debate y las consultas que deben de hacer, porque, digamos, 100 personas no pueden decidir por 20 millones de habitantes, ¿no? Tienen que abrir procesos de diálogo, de consulta, de intercambio, de debate, ¿sí? El proceso constituyente debe de ser un proceso deliberativo, ¿no? Entonces eso en septiembre, ¿no? Y pues ojalá nos ayuden, porque algo que tenemos muy claro es necesitamos presionar, impulsar para que haya un referéndum. En la reforma constitucional no aparece entonces tenemos que ganarlo, ¿no? Pues gracias, Pili. ¿Alguna forma de contacto donde la gente te puede consultar más detalles? ¿Alguna página de consulta, tu Twitter, donde no es un teléfono? Bien. Bueno, pues yo colaboro en Convergencia de Organismos Civiles, ¿no? El teléfono es 55 44 66 38 y en Facebook me encuentras. Muchísimas gracias, Pili. Nos volveremos a ver aquí, yo creo que en un mes, ¿verdad? Para que nos platiques cómo va este álgido proceso. Y les agradecemos a todas y a todos por escucharnos, y estaremos también aquí esperando saber más de ustedes. Les recordamos @acústica_radio, Rostros de la Trata, y www.acusticaradio.com.mx. No se vayan, quédense con Alfredo Cáceres en Contigo, aquí a la 1, y en este programa que tiene su repetición a las 7 de la tarde, por supuesto los sábados a las 2, y aquí el próximo lunes al punto de las 12 del día. Muchísimas gracias.